Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de mayo del 2017. Sí, ya sé que voy muy atrasada, pero les prometo que antes de que acabe el año me pondré al corriente. Y bueno, en el mes de mayo del 2017 solo leí 4 libros, todos ellos fueron bastante variaditos, así que sin más preámbulos vayamos a hablar directamente de ellos. El primer libro que leí se llama Big Little Lies, o algo así como Grandes Pequeñas Mentiras, de Liane Moriarty. Supongo que algunos de ustedes tal vez han oído un poco más de este libro porque hace poco salió una serie de Netflix y se hizo bastante popular. Pero bueno, yendo directamente al libro, este libro nos cuenta una historia que personalmente me pareció muy interesante. Es como una especie de misterio mezclado con la vida cotidiana de 3 mujeres. Y este libro comienza cuando en una reunión de padres de familia de una escuela alguien fallece. No sabemos muy bien quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Lo único que sabemos es que pareciera que hay indicios de que fue un asesinato y que no fue una muerte así accidental y casual. Y la historia comienza precisamente con este aspecto y nosotros vamos a conocer las voces de varios padres y madres de familia que estuvieron ahí o que conocían a la persona que falleció y por ende pues nos van a contar como qué piensan que pudo haber sucedido o qué fue lo que ellos observaron durante esta fiesta. En realidad pues empieza así la historia con este tema y como les dije, paralelamente vamos a conocer la historia de 3 mujeres, madres de familia que también tienen hijos en esta escuela. Y bueno, estas 3 mujeres son bastante diferentes, sin embargo, todas ellas son amigas y tienen esta relación como de amistad bastante fuerte. La primera de ellas es Madeline, es esta mujer como muy vocal, que nunca se queda callada, es alguien muy activa, muy alegre, que siempre está muy involucrada con todos y pues que le encanta platicar, ¿no? Ella es también alguien muy emotiva, tiene 2 hijos, una hija que ya está entrando a la pubertad y un hijo que es un poco más pequeño. Para contarles un poquito más de su vida, ella está casada, pero muchos años antes estuvo casada con alguien más y este ex marido digamos que no tuvo una relación muy buena con ella y la dejó cuando era muy joven, por lo que ella fue madre soltera por bastante tiempo y tiene pues mucho resentimiento con este hombre. La segunda protagonista en esta historia es Celeste. Esta es una mujer que parece que es esa belleza escultural que todos los hombres como que desean y admiran, y también es una mujer pues muy guapa que viene de una familia bastante adinerada y que está casada con un hombre igual súper guapo, y son de estas parejas que dan esta impresión de tener una vida perfecta y donde todo es amor y felicidad. Como les digo, son personas muy guapas, muy exitosas, que tienen mucho dinero. Sin embargo, vamos a ver que no todo parece que está tan bien en la vida de Celeste, pero poco a poco vamos a ir conociendo un poquito más de su historia. Y por último, pero no menos importante, como tercera protagonista tenemos a Jane, una madre soltera bastante joven, quien después de mudarse en varias ocasiones finalmente llega a este lugar y pues inscribe a su niño a la misma escuela en donde están los hijos de Celeste y de Madeline. Al principio ella se empieza a relacionar con ella, sabemos que es madre soltera y que pareciera que la relación con el padre de su hijo es rara, inexistente, no quiere dar mucha información sobre el padre de su hijo y a pesar de eso ella trata de dar lo mejor de sí y de ser una muy buena madre para su hijo. Y bueno, no quiero profundizar mucho más en la historia, simplemente les digo que por un lado vamos a ver este caso del asesinato o de la muerte sospechosa de alguien durante esta reunión de padres de familia, y por el otro lado vamos a conocer mucho de la historia de nuestras 3 protagonistas, de cómo es que se conocen, cómo son sus vidas con sus maridos o con sus hijos. Y también vamos a ver mucho lo que viene siendo la interacción entre las madres de familia de la escuela, qué es lo que pasa con las madres que trabajan, que no trabajan, que trabajan medio tiempo, qué es lo que va sucediendo con los hijos y en sí todas las cuestiones de la vida diaria de nuestros personajes. En general este libro me gustó muchísimo porque me enganchó desde un inicio. La historia está muy bien narrada. Por un lado tenemos esta historia del asesinato que siempre está presente y que la autora siempre nos va dando pistas que nos hacen pensar que ya sabemos quién fue o qué fue lo que pasó, pero al final no sabemos nada, y cuando se descubre finalmente qué fue lo que sucedió, la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Yo ni siquiera me imaginaba que esa persona había sido asesinada y honestamente yo no me veía venir mucho de lo que sucedió, entonces eso me gustó bastante, que siempre nos tenía ahí con la duda de qué iba a suceder, y creo que a pesar de todo concluyó muy bien la historia. Y por el otro lado vamos a conocer la vida de nuestras protagonistas, que aunque pareciera que es la vida cotidiana, creo que es una historia súper interesante, donde vamos a ver la interacción entre nuestras protagonistas y vamos a ver qué es lo que va sucediendo en cada una de sus vidas, qué es lo que piensan, lo que reflexionan y qué es en sí lo que les ha sucedido a lo largo de sus vidas y por qué piensan de una u otra manera.
El libro también aborda unos temas que considero muy importantes, como viene siendo la violencia intrafamiliar, las violaciones, en sí el papel de la mujer. Se habla mucho de la amistad entre mujeres y también sobre el papel de ser madre, de ser esposa, de ser hija y de, pues en sí, lo que viene siendo el papel de la mujer en la sociedad. Otro tema muy interesante es este típico de qué pasa con los niños cuando las madres trabajan o trabajan medio tiempo o no, y cómo es que entre las mismas madres hay estos grupos en donde pareciera que fuera una lucha entre ellas de que no, pues es que yo cuido más a mi hijo o menos o más, o le doy una mejor educación o le doy más tiempo o lo que sea. Y cómo es que esto también es una carga para muchas mujeres, ¿no? Que no saben muy bien qué es lo mejor y que pareciera que no importa lo que hagas, siempre te van a criticar. O sea que te dediques únicamente a tus hijos o que te dediques casi únicamente a trabajar o que tengas una posición de medio tiempo. Y pues independientemente de lo que hagan, sea para bien o para mal, pareciera que la gente siempre te va a juzgar. Entonces en sí les recomiendo mucho este libro, creo que trata muchos temas muy interesantes, es una historia que está contada en cierta manera que uno siempre quiere saber qué es lo que le va a suceder a los protagonistas, y a pesar de que en algunas ocasiones tal vez el ritmo o la escritura no era precisamente la mejor, yo creo que en general sí es un muy buen libro que yo les recomiendo a todos los que estén interesados en una historia un poquito de misterio, thriller, y también en una historia para conocer un poco más de qué pasa pues en la vida de las mujeres ya cuando son madres y en sí cómo es una relación de amistad entre mujeres. Es un libro que yo personalmente les recomiendo bastante. Si ya lo han leído o vieron la serie de Netflix, me encantaría que me dejen aquí abajo sus comentarios porque creo que es un libro que da mucho para discutir. El segundo libro que leí en mayo fue Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavello. Este libro, como su nombre lo indica, va dirigido a las niñas y creo que en ese aspecto sí está muy bien creado. Sin embargo, creo que para mujeres un poquito más adultas tal vez no sea la mejor de las lecturas. Les explico por qué. Este libro nos narra la biografía de 100 mujeres que han sido importantes, relevantes para la historia, que han hecho alguna cosa pues bastante significativa, importante y que son reconocidas mundialmente por X o Y cosa. Ahora, la cuestión de este libro es que tiene un formato muy definido. Para cada una de las mujeres hay 2 páginas, en una de ellas viene su nombre, una pequeña descripción de su vida, de su historia, de en sí sus logros y sus éxitos, y al final viene su fecha de nacimiento, su fecha de defunción y el país en donde nació, y en la segunda página viene una ilustración de la mujer en cuestión realizada por un artista. Lo que me gustó de este libro es que creo que sí está muy bien diseñado para niños. Este formato de cuento que comienza casi siempre con había una vez una niña que bla 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 puede captar la atención de los niños muy fácilmente y creo que es una buena forma de darnos a conocer la historia y la vida de mujeres importantes para cualquier persona de cualquier edad. Otra cosa que también me gustó es que creo que hay mucha variedad de las profesiones y en sí lo que venían siendo las actividades que realizaron muchas de las mujeres que se mencionan en el libro. Vemos también que muchas de ellas son de distintos países y que en realidad pues se habla de mujeres que estuvieron involucradas en política, en ciencia, en periodismo, que estuvieron muy involucradas en las artes, sea teatro, danza, baile, música o lo que sea. Y creo que dan un espectro y una gama bastante amplia de posibles profesiones o posibles áreas de desarrollo para las niñas. Entonces todo eso fue algo que sí me gustó mucho. Me parece también que el hecho de que solo haya una página y que sea pues algo bastante breve puede hacer que los niños se mantengan interesados, y me gustaron mucho las ilustraciones, que creo que cada artista pues logró meterle un poquito de su estilo y también en muchas ocasiones iban muy relacionadas con el estilo de las mujeres o en sí la rama en la que se desenvolvía, y todo esto me pareció muy valioso y muy apropiado considerando la temática del libro. Ahora, un par de cosillas que creo que tal vez pudieron haber sido un poquito mejor es una, la selección de mujeres, que creo que aunque la mayoría de ellas definitivamente se merece su espacio en el libro y creo que fueron muy bien seleccionadas, yo diría que de un 75 a un 85-90% en realidad fueron o son mujeres que sin lugar a duda han hecho cosas excepcionales. Creo que hay un par de mujeres que tal vez no necesariamente se merecían el lugar ahí o que su papel es un poco más discutible. Y otra cosa que también me molestó un poquito es que en unas ocasiones siento que se enfocaban un poquito más en el aspecto físico y no tanto en lo que hicieron, en su trabajo, en sus resultados, en todo lo que lograron, ¿no? Y eso me hubiera gustado un poquito más, ¿no? Entiendo que al ser enfocado en niños y al incluir las ilustraciones, pues tal vez querían hablar un poquito del aspecto físico o de en sí el lugar en donde vivían, pero considerando que solo había una página para mencionar lo que muchas de ellas hicieron, pues me pareció que
pudo haber sido un poquito mejor la historia. Para concluir, quiero decir que sí sería un libro que yo les recomendaría para leer a niños, independientemente de si son niñas o niños. Creo que puede ser muy interesante, muy motivador y muy inspirador para ellos. Creo que hay algunas pequeñas cosas que se podrían mejorar, sin embargo creo que en sí la idea de dar a conocer la vida de muchas mujeres importantes que muy probablemente han sido medio escondidas en la historia o borradas, y cómo a pesar de las dificultades muchas mujeres han salido adelante y han logrado sobresalir en muchas áreas, muy buena idea. El tercer libro que leí se llama El brillo de las luciérnagas de Pen Po. Este libro fue un libro que la verdad no me gustó mucho, pero creo que tiene que ver que yo ya leí muchos libros similares y siento que este no me aportó algo muy nuevo y tal vez por esta razón no me gustó mucho. Sé que este libro es uno de los favoritos o de los mejores de algunos otros booktubers y por esta razón no sé si mi opinión está un poco sesgada, pero bueno, yendo directamente al libro les puedo decir que nos narra la historia de un niño que ha vivido toda su vida encerrada en una especie de sótano. Él no está solo, sino que está acompañado de sus familiares. Tiene un hermano, una hermana, a los dos padres y a su abuelita. Todos ellos viven en este sótano que no es únicamente un cuarto, sino que es en realidad como una casa subterránea. Y bueno, pues vemos desde un inicio cómo es la interacción entre todos estos familiares, qué es lo que hacen, cómo viven, cuáles son sus rutinas diarias, y particularmente vamos a ver todo desde la perspectiva de este niño que al inicio tiene 5 o 6 años. La historia va a avanzar y como les digo, nosotros vamos a ir poco a poco conociendo a cada uno de los personajes y vamos a conocer cómo es que pues conviven entre ellos. Y un poco más avanzada la historia, nosotros vamos a ver a nuestro protagonista después de 5 o 6 años y nuevamente vamos a ver pues en sí qué ha sucedido en estos años y cómo es que la interacción entre los familiares ha cambiado un poco y sobre todo qué es lo que sigue pensando nuestro protagonista de pues la vida en esta casa subterránea. Algo importante que se me olvidó mencionar es que en esta historia la mayoría de los personajes, exceptuando a nuestro protagonista, tienen quemaduras bastante visibles en su cara y de hecho algunos de ellos están bastante dañados y creo que hasta no pueden ver porque algo pasó que, como les digo, les causó estas quemaduras, y esta historia de qué es exactamente lo que sucedió es algo clave de este libro. Lo que me gustó de la historia es que sí me tuvo un poco entretenida y yo sí quería saber qué es lo que había sucedido y cómo es que la familia llegó ahí. Creo que la interacción entre la familia es algo muy interesante de leer. Sin embargo, hubo varias cosas que no me gustaron de este libro, como muchos otros libros que he leído en donde los niños son la voz principal. Creo que en muchas ocasiones los autores no logran pues en sí darnos una voz que suene muy infantil, sobre todo considerando que el niño había vivido toda su vida encerrado en una casa y que el único contacto que había tenido con otras personas eran pues sus familiares. Me parecía muy extraño que el niño tuviera un lenguaje bastante avanzado, que pudiera hablar sin ninguna complicación y que pareciera que nos estaba contando una historia como si tuviera 20 años, pero en realidad era la voz de un niño. Entonces ese sentido de que un niño me estaba hablando pero tenía una forma de expresarse que sonaba muy madura y muy correcta, me sonaba un poco inusual y me parecía muy poco creíble. Otra cuestión es que también la relación entre el padre y la mayoría de los otros integrantes era un poco extraña y no me cuadraba muy bien del todo. Al final se empieza a explicar un poco por qué era esta relación y por qué todo era un poco extraño en la familia. Sin embargo, no me convenció por completo la historia final y me pareció bastante increíble. Y bueno, pues esa fue mi experiencia con este libro. Como les digo, yo creo que el problema fue que ya he leído varios libros similares en donde niños o familias están encerrados por una gran cantidad de tiempo. He leído El paraíso de las moscas, Diario de un búnker, La habitación, Muerte en vida y muchos otros libros similares. Entonces yo creo que para mí la cuestión fue que ya más o menos sabía cómo iba a terminar la historia, ya sabía más o menos qué esperarme, y a pesar de que el final me sorprendió y lo que se dice al final pues no fue exactamente lo que yo me esperaba, siento que no le aportaba mucho a esta historia de pues gente encerrada que tiene que aprender a vivir en situaciones bastante difíciles y bastante inusuales. En sí no sé muy bien a quién recomendarle este libro, pero creo que se lo recomendaría más a personas que no han leído mucho de este tema o que no les molesta leer libros muy similares. También sería para aquellos que no les moleste mucho leer descripciones muy detalladas sobre algo. A mí este libro se me hizo un poco extenso y siento que el autor pudo haber cortado un poco ciertas secciones y la historia hubiera sido muy similar. En algunas ocasiones se me hizo un poquito tedioso, un poquito aburrido, pero no sé si también, como les digo, tuvo que ver que yo ya he leído varios libros similares y por ende, pues este no me impactó tanto.
Y bueno, ya para terminar, leí el libro de Living Vegan o Viviendo Vegano for Dummies por Alexandra Jamieson. Este libro, como muchos de los libros de la serie For Dummies, pues están divididos en varios capítulos que están relacionados con el tema principal. Y en general fue un libro que me gustó bastante. Creo que es un libro bastante práctico que te da tips y consejos muy útiles en el caso de que estés empezando con una vida vegana. Algo importante que quiero mencionar es que este libro yo no lo recomendaría para convencerte a hacerte vegano, porque creo que no da muchas explicaciones de por qué ser vegano sería una buena idea o por qué deberías de considerar hacerte vegano, sino que ya va directamente dirigido a personas que yo creo que ya tomaron la decisión y que simplemente quieren saber un poco de qué es lo que deben de considerar, qué es lo que deben de tener en mente y cómo empezar en este camino, cómo tratar con las personas que te van a decir que eso está mal o que X o Y cosa, porque al final siempre hay mucha resistencia de muchas personas cuando le dices que eres vegano o que estás pensando en hacerte vegano o algo así. Y creo que en ese aspecto el libro sí te da muchos tips, te da muchas recomendaciones y creo que es un libro que ayuda bastante a poco irte involucrando en este estilo de vida y a irte adentrando en todo lo que conlleva ser vegano. Empieza con un capítulo muy corto de por qué mucha gente es vegano y se dan las principales razones por las cuales las personas deciden hacerse veganas y a partir de ahí ya comienzan capítulos más especializados en donde se van mencionando temas de pues lo que viene siendo la comida, que es uno de los temas más importantes de la vida vegana, pero también lo que viene siendo pues comprar cosas para la casa, tu ropa, tus accesorios, todo lo que vienen siendo artículos de aseo personal, de higiene personal y en sí algunas otras cosas en donde también podrías aplicar un poco tu estilo de vida vegano. Otra cosa que me gustó mucho es que se dan tips muy prácticos de cómo convivir en fiestas o eventos muy especiales en donde tal vez el ser vegano pueda ser un poco complicado y cómo ingeniártelas para pues seguir con tu estilo de vida sin dañar los sentimientos y susceptibilidades de otros, ni incomodar mucho a las personas que estén haciendo estos eventos. También se dan muchos tips de cómo ser vegano mientras estás de viaje, si estás en el extranjero, y en sí cómo ser vegano en un mundo que mayoritariamente no lo es. Algo que me gustó mucho de este libro es que también hay diversos capítulos que tratan pues en sí lo que viene siendo la vida vegana durante distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay capítulos especializados para cómo tener una vida vegana y sobre todo una dieta vegana mientras estás embarazada, mientras estás en la lactancia, mientras tienes niños pequeños. También te dan recomendaciones de la alimentación que deben de tener los bebés y los niños, cuáles son las cosas en las que te debes de enfocar. También se dan tips especializados para atletas de alto rendimiento, para personas de la tercera edad. Y en sí creo que es un libro muy completo que sí habla de muchas de las etapas de la vida y cómo es que la vida vegana la podemos aplicar en cualquiera de estas. También se habla bastante de, pues en sí, consejos y tips que te dan para tratar con gente difícil o para responder las preguntas que mucha gente te hace cuando decides hacerte vegano. La típica pregunta de dónde obtienes tu proteína o cómo es que no estás desnutrido, qué vitaminas extras tienes que tomar, de dónde obtienes tu hierro o tu calcio o cualquier otra cosa que mucha gente suele preguntarte. Y para esto la autora te da mucha información basada en papers, en información dada por organizaciones especializadas, incluso por doctores. Y con esta información ya es mucho más fácil responder las preguntas que mucha gente te va a hacer cuando les confiesas que eres vegano. Entonces fue un libro que me gustó bastante, a pesar de que creo que las recetas no siempre son las mejores y creo que hay algunas otras que yo he visto en otros libros o en muchos canales de YouTube que me parecen un poquito más fáciles de hacer y un poquito más sabrosas. Debo mencionar que la información que se da aquí, a pesar de que es bastante completa, no siempre es muy especializada o no profundiza muchísimo en todo lo relevante, pero creo que al ser un libro for dummies que va principalmente para principiantes o para personas que apenas se van iniciando, sí te da toda la información necesaria y creo que te da muy buenas fuentes, tips, consejos, información. De verdad que sí es un libro que yo sí les recomendaría si están considerando, contemplando la vida vegana o si conocen a alguna persona que también está como que empezando este camino. Creo que sí da unos tips muy buenos para vivir una vida vegana en cualquier momento de tu vida y precisamente por eso sí sería un libro que yo les recomendaría. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería mencionar en esta ocasión. Me encantaría que me cuenten qué libros han leído ustedes, qué libros leyeron en mayo y en todos los meses que han acontecido después de estos meses. Me encantaría que me digan si tienen alguna recomendación, alguna precaución, si han leído alguno de estos libros, pues qué opinaron sobre ellos o si alguno de ellos les llamó la atención, no olviden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación también pueden dejarla aquí. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, wrap-up, book tags, soliloquios y muchos otros videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal.
por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.